Bueno, Perfecto. Bueno, entendido. Bueno, eh, vamos a hablar hoy entonces de una visión bien amplia de la Biblia como el libro de la alianza, de la antigua alianza en el Antiguo Testamento y de la nueva alianza, que es la que se concreta en el Nuevo Testamento. Por eso acá estamos hablando de la nueva alianza, es el cumplimiento de todas las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, si lo miramos desde la perspectiva de la alianza, y en realidad verlo desde la alianza en general es la mejor forma, es la más abarcativa, es la más completa de verla. ¿Por qué? Primero, ¿qué entendemos por alianza? La alianza es la extensión de los lazos de parentesco a través de un rito o un juramento. Y fíjense que la relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, son relaciones de alianzas que van a aparecer permanentemente en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel va a ser la esposa de Yahvé, Efraín va a ser el hijo de Yahvé, mi pueblo. Entonces, alternativamente, el pueblo elegido va a ser la esposa o el hijo, los profetas, Adán va a ser hijo. Entonces, en el Antiguo Testamento ya vemos prefiguradas un conjunto de alianzas, varias. Vamos a mencionarlas. La primera es la alianza que establece con Adán. Después se estableció una alianza con Noé. Más tarde se celebró una alianza con Abraham. Luego fue la alianza con Moisés, en el Sinaí. Después hubo una alianza con David. Acá ya vienen las promesas de tipos mesiánicos. Y también se habló del tema de la alianza con los profetas. En varios textos de los profetas, Yahvé anuncia que va a celebrar una nueva alianza. Bien, esa alianza va a ser la que va a sellar nuestro Señor Jesucristo con su sangre, y va a ser la alianza nueva y eterna, como él mismo lo dice en la última cena. Entonces, esta nueva alianza va a ser el cumplimiento de todas las anteriores. Bueno, voy a poner la segunda filmina. A ver. Entonces, fotos. Bueno, dijimos lo que era la alianza. perdón, Dijimos Juan Carlos, Sí, ¿podés sí. repetir lo que es la alianza para vos? Sí, digamos, no para mí, esto es bíblico. No, no, está bien. Sí, no es un concepto personal, es un No, no, concepto que seguro. sale de la Biblia. La alianza es la extensión de los lazos de parentesco formalizados mediante un rito o juramento. Vamos a ver que estos aspectos del rito y del juramento aparecen en todas las alianzas. Bueno, ahora vamos a ver qué significa cumplimiento, porque decimos que la nueva alianza viene a cumplir las promesas del antiguo. Bueno, nosotros de la palabra cumplimiento generalmente le damos un significado como, no sé, le decimos a nuestro hijo, a nuestro nieto, cumpliste la tarea, hiciste la tarea, o sea, realizaste lo que tenías que hacer. Le damos ese sentido a cumplimiento. Bueno, en la Biblia cumplimiento tiene otro significado, que es
llenar de sentido, llevar a su plenitud. ¿Eh? Eso es cumplir. Por eso cuando en los evangelios leemos, y esto fue hecho para que se diera cumplimiento a lo escrito, bueno, esa expresión cumplimiento quiere decir que en Cristo, lo que Él dice, lo que Él hace, todo lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento alcanza su plenitud y se llena de significado. Por eso tenemos acá la palabra pleró, ¿no? en griego, ¿no? Que es la... Bueno, vamos a ver la siguiente. A ver. Bueno, a ver si aparece. Bueno, esto lo vamos a abordar utilizando dos herramientas. Una que es muy importante, que es la tipología. Y otra la intertextualidad, de algún modo, algunas las hemos esbozado. La tipología es bíblica, es de origen bíblico. Ahora vamos a ver. El concepto de intertextualidad es un concepto, digamos, de tiempos modernos, de la ciencia, pero que vemos que se aplica no solo al estudio bíblico, sino al estudio de costumbres, historia, en fin, a un montón de aspectos. Es cómo se relacionan los textos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver tipología. A ver si podemos... Se va a tipología y viene... Bueno, ¿qué es la tipología? La tipología ha sido definida como la ciencia de las similitudes entre los dos testamentos. Nosotros vamos a vincular el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de esta herramienta, de esta modalidad que es la tipología. La misma descubre que las realidades del Antiguo Testamento, personas, lugares, cosas, y yo añadiría escenas del Antiguo Testamento, son figuras o tipos, para usar el original del griego, son tipos, de aquellas personas, lugares o cosas del Nuevo Testamento, donde estas figuras o tipos se llenan de sentido, se consuman, se cumplen en el Nuevo Testamento. Precisamente, ¿en quién? En Cristo. Por eso, la lectura tipológica de la ciencia, de la Biblia, es esencialmente una lectura en perspectiva cristológica. Solamente los cristianos podemos leer la Biblia con esta perspectiva tipológica. Es una lectura donde esas figuras son, según la fórmula paulina, acá dice tipoi tu melotón, que quiere decir figuras de aquel que ha de venir. Todo esto está en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, además vamos a ver que quien inaugura el estudio de la Biblia a través de la tipología es el mismo San Pablo. Vamos a la siguiente. Se ven los cuadritos, ¿no? O más o menos. Perfecto. Se ven perfectos. Bueno, antes de eso, vamos a ver conceptos de los primeros padres de la Iglesia. Fíjense, San Hilario de Poitiers va a decir, miren qué interesante esto, dice, Cristo en todo tiempo de la historia del mundo, mediante verdaderas y auténticas figuras, engendra la Iglesia, la limpia, la santifica, la llama, la elige y la rescata. En el sueño de Adán, en el diluvio de Noé, en la bendición de Melquisedec, en la justificación de Abraham. Desde la creación del mundo se ha venido prefigurando lo que en Cristo se había de cumplir. Esto dice San Hilario de Poitiers. Y ahora lo vamos a
ir viendo, desarrollando a través de la misma Biblia, ¿verdad? Entonces él dice que la misma iglesia está prefigurada en todas estas imágenes del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo está prefigurada cuando dice en la creación de la iglesia, cómo está prefigurada en la limpieza de la iglesia. Hay muchos padres de la iglesia, sobre todo en los primeros siglos, veían en el diluvio, veían una especie de purificación, porque realmente el diluvio fue el apartamiento de un resto y la muerte de una gran cantidad de la humanidad. Y estos santos padres veían, por ejemplo, cuando dice la limpia, ven en el diluvio la imagen de la limpieza de la iglesia. Pero no avancemos tanto sobre eso, vamos a dónde surge la tipología. Bien, vamos entonces acá. No, finalizado no, en la siguiente, no. Esta me parece que es la misma, no. Esta es la misma, no. Bueno, nos faltaba ver un poco el tema de la intertextualidad. La intertextualidad habíamos dicho que es la vinculación entre distintos textos. Entre distintos textos. Es importante que lo mencionemos porque es como si los textos dialogaran entre sí. Bueno, los autores, los escritores, particularmente Borges, siempre hacía muchas citas, ¿no?, de autores anteriores. Pero acá lo que queremos destacar es la vinculación de todos los textos, todas las palabras, las nociones dentro de un universo cultural y mental, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho en Argentina, decir qué me sasa, decir me cortaron las piernas, o juremos con gloria morir, o los hermanos sean unidos. Esas palabras tienen una resonancia, tienen un contenido, nos traen imágenes, conceptos, sentimientos, pensamientos que solamente los argentinos, que estamos involucrados con estos temas, lo podemos entender, ¿no es cierto? Si habíamos dicho, si alguien sabe español y traduce qué mesa hace una mesa grande, y no entendería de qué se trata. Realmente, si nosotros decimos qué mesaza, estamos haciendo alusión como que es una mesa importante, con importantes comidas, con importantes personalidades, como las que reunía Mirta Legrand. Estamos haciendo alusión a eso, ¿no es cierto? Bueno, por eso es importante que en la intertextualidad esto va a aparecer mucho en la Biblia. Palabras del Antiguo Testamento, nociones del Antiguo Testamento que tienen su eco en el Nuevo. Pero siempre todo lo del Antiguo va a encontrar su plenificación, va a alcanzar su plenitud en el Nuevo. Bueno, vamos a lo siguiente. Perdón, Juan Carlos, Sí, te hago una pregunta. por favor. La intertextualidad que vos haces referencia, Sí, quiere decir que el Antiguo Testamento lo sí. pueden comprender, digamos, los fariseos, los judíos, mejor que nosotros, digamos, en su concepto. Bueno, desde el punto de vista judío, obviamente que el Antiguo Testamento lo podrían entender mejor porque ellos están, de algún modo, han bebido esa cultura, esa herencia, todo. Pero como ellos no lo leen con la perspectiva cristológica, no lo ven desde la pasión, muerte y resurrección de Cristo, entonces es otra lectura la que hacen. Ajá. Entonces no ven el Mesías, no ven la salvación, no ven el perdón de los pecados. Es más, es decir, no ven en Jesús a Dios, sino que ven un impostor y por eso lo crucifican los contemporáneos.
Es decir, hacen una lectura distinta. Y bueno, y los que vienen después, a ver, son nuestros hermanos mayores en la fe. O sea, no los vamos ahora a hacer culpables de la muerte de Dios, pero de todos modos, ahora que estamos viendo la lectura de la Biblia, nosotros leemos la Biblia tal como lo empezaron a leer ya en los primeros días después de la ascensión del Señor. La Biblia era leída con perspectiva cristológica. ¿eh? Estudiaban las profecías de Isaías, veían todas las profecías que anunciaban al Mesías y todo lo que le había dicho Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento ellos encontraban la justificación de todo lo que Jesús les había dicho. Y luego San Pablo va a ampliar esa teología y el concepto que él va a introducir de la tipología va a ser fundamental. Y ya los primeros padres arrancan con esto de la tipología. San Hilario de Poitiers puede hacer esta lectura del Antiguo Testamento en perspectiva cristológica precisamente porque conocía muy bien el pensamiento, digamos, de San Pablo, que ya se estaba difundiendo, ¿no es cierto? Que no Claro. era solo de San Pablo, ¿no? O sea, yo me refiero a que los judíos que acompañaban a Jesús, y que después cuando Él resucita, empiezan a Sí, leer la Biblia con sí, esa perspectiva que por esto que vos decías, sí. de la ¿cómo se dice? Tipología, Intertextualidad, intersexualidad, sí. claro, lo van a entender mejor, evidentemente lo van a entender Pero mejor. pueden entender las vinculaciones desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista divino, al no verlo Claro, haciendo... no pueden hacerla. No, no, pero yo me sin- refiero a los cristianos, a los que se convirtieron, no a los. los cristianos desde la fe, lógico, claro, claro. Los cristianos van a ver confirmadas toda su fe y va a crecer cimentada sobre ese Antiguo Testamento. En realidad, sin la existencia del Antiguo Testamento no se podría entender el Nuevo. El Nuevo solamente se puede comprender con un conocimiento del Antiguo. Y obviamente a la luz de la fe cristiana, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, dijimos que San Pablo introdujo el concepto de tipología. Vamos a ver, ahora voy a leer directamente lo que decía San Pablo, de 2 cartas. Dice así San Pablo, dice, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y más adelante va a seguir diciendo, con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acá está la tipología. San Pablo nos dice que Adán es figura de lo que había de venir, o sea, Adán es tipo de lo que había de venir. Por supuesto, Cristo va a llevar a la plenitud esa figura que encarnó Adán. Va a decir también en Corintios, eso lo dijo en Romanos, en Corintios va a decir, en efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Y luego va a decir, el primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Bueno, acá está estableciendo, dijimos, que la tipología eran personas, hechos del Antiguo Testamento que tenían su correlato, digamos, su vinculación estrecha con figuras, elementos del Nuevo Testamento. Y que en el Nuevo Testamento se iban a alcanzar la plenitud todo aquello que tenían su tipo correspondiente en el Antiguo Testamento. La tipología establece la vinculación, por ejemplo, ahora dice Adán es figura de Cristo, y es figura por la positiva y por la negativa, digamos, por la contraposición también. Ahora vamos a ver cómo se entiende esto de la tipología de Adán y Cristo.
Bueno, acá tenemos la pasión de nuestro Señor. El Evangelio de San Juan dice, al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Bueno, ustedes recuerdan que en el Génesis, Adán es creado, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, lo lleva a un profundo sueño y en ese sueño, donde Adán está dormido, de su costado toma un pedazo y hace la mujer. Que Adán va a decir, esto verdaderamente es carne de mi carne, ¿no? Cuando despierta y ve a la mujer, dice, esto es carne de mi carne. Bueno, esa mujer creada en el Génesis va a ser la figura del pueblo de Israel, va a ser la hija de Sión va a ser también imagen de la mujer de Eva. Esa mujer va a ser citada por San Juan, pero esa mujer va a ser fundamentalmente imagen de la iglesia. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo vemos esto? Bueno, acá en la pasión también Jesús es sumido en un sueño, en el sueño de la muerte. Mientras está en esa condición, su costado es traspasado y brota agua y sangre. De su costado brota una parte de su cuerpo, agua y sangre, que ya desde el principio yo les decía que los padres de la iglesia vieron en eso el nacimiento de la iglesia, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Entonces ahí vemos, la iglesia también es la esposa de Cristo. Entonces así como del cuerpo de Adán, sumido en sueño, se extrae una parte y se hace la esposa de Adán, también de Cristo, sumido en el sueño de la muerte, de su costado es extraída una parte, sale una parte, brota una parte con la que se configura la iglesia. ¿Se ve esta semejanza? Entonces esta tipología Adán-Cristo no es la única, no es lo único que lo que vincula a Adán con Cristo. Vamos a ver, hemos dicho que Cristo comete su pecado en un árbol y Cristo va a dar vuelta a eso en el árbol de la cruz. O sea, en un árbol el pecado y en un árbol, en el árbol de la cruz, la redención, la remisión de ese pecado. Por el tema de intertextualidad, hay palabras de esta escena del Génesis que también nos producen ecos. Yahvé le dice a Adán, le dice que va a tener que cosechar con espinos, trabajar con espinos. En la cruz Jesús va a ser crucificado con espinas. Le dice Yahvé a Adán que va a trabajar con el sudor de su frente. Y sabemos, está muy explícito en la agonía de Getsemaní, que para la Madre Teresa de Calcuta dice que ese es el mayor sufrimiento. Jesús suda gotas de sangre, dice, ¿no? Es decir, aparece esta imagen del sudor en Adán y en Cristo. Por supuesto que en uno tenemos la condena, el pecado, y en otro tenemos la remisión del pecado, la salvación del pecado, la redención. Bueno, se ve entonces esto de la tipología. ¿Por qué en muchos sentidos San Pablo va a decir que Cristo es el nuevo Adán? Va a decir que Adán es figura del que iba a venir, es una prefigura del que iba a venir. Bueno. Juan Carlos, Sí, vos dijiste que de su costado brota agua y sangre. sí. Dijiste que la sangre era de la Eucaristía y el agua, el pueblo. No, el agua, el bautismo. El bautismo, por eso. Sí. Sí, los dos sacramentos más importantes
Siempre, desde siempre todos son importantes, pero entre todos los sacramentos, por el del bautismo, ingresamos a la familia de Dios. Se producen la extensión de esos lazos familiares, hijo-padre, pero la consumación de esa nueva alianza va a venir en la última cena. Porque el mismo Jesús va a decir, esta es la copa de la nueva alianza, alianza nueva y eterna, sellada con mi sangre, ahí está la alianza, pasamos a ser hijos y ese restablecimiento se hace con su sangre, por eso se hace con un rito, y obviamente Jesús estableció un rito en esa última cena, porque dijo, hagan esto en conmemoración mía, y sus discípulos lo empezaron a reproducir lo más tal cual que era, al punto tal de que ellos decían, para reproducirlo tal cual, tiene que ser como fue con ellos, y lo que él dijo, y lo que él hizo, y lo que se sintió en ese momento, y lo que se percibió. Bueno, entonces vimos esto de... Vos comentaste en otra oportunidad, Juan Carlos, que Sí, el agua que ponen en las iglesias católicas a la entrada es también del bautismo, ¿puede ser? no, es un agua bendecida, agua bendita, porque digamos, el agua aparece siempre en toda la... es un elemento que aparece en forma permanente. Ya en el Génesis Dios separa las aguas, el diluvio, el cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, el bautismo de Jesús, el agua que le pide Jesús a la samaritana, el agua que anuncia el profeta, cuando lo vimos el profeta Ezequiel, en el capítulo 47 creo que era, donde habla del agua que brota del templo, para los judíos también, ¿no? Ellos ven un signo mesiánico en esa agua que brota del templo y que va purificando todo. Entonces el agua es fundamental. Entonces, del costado de Cristo brota la iglesia. ¿Por qué? Que es la esposa de Cristo, va a decir San Pablo. La esposa de Cristo, así como Eva fue la esposa de Adán. ¿Y cómo fue hecha Eva? Con un pedazo, una parte del cuerpo de Adán. ¿Cómo es la iglesia? Con una parte del cuerpo de Cristo. Por eso, el tema del agua bautismal, Jesús dice, id y bautizad, y también dicen, beban esta nueva alianza sellada con mi sangre. Y acá tenemos la sangre que es derramada, dice, y es derramada acá en la cruz. Ahí brota el sacramento de la Eucaristía, ahí comienza. Ahí está, le entrega, Jesús entrega a la iglesia estos sacramentos para continuar él operando a través de su iglesia. Él necesita de la iglesia, necesita de nosotros, que sigamos proclamando su mensaje, mediante la fe en él, mediante tratando de aplicar todo lo que él nos enseñó. Bueno, llegamos entonces hasta recién vimos lo de San Pablo, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, recién estábamos viendo esta alianza adámica. Cristo es un nuevo Adán. Es un nuevo Adán. Vamos a ver, esto es un poco, claro, ya lo habíamos dicho, pero bueno, sirve para ilustrar lo que viene ahora, que es lo siguiente. Bueno, acá tenemos el Evangelio de Lucas que dice, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, fíjense que esto lo dice Jesús en un jardín. El huerto de los olivos era como un jardín. ¿Dónde comete el pecado Adán? En el jardín, también, ambos en el jardín. Adán peca en el jardín. ¿Por qué? Porque hace su voluntad y no la voluntad de Dios.
Ese es el pecado de Adán. Cumplir su voluntad, hacer su deseo y no la voluntad de Dios. Jesucristo va a dar vuelta a esto. Por eso es el nuevo Adán. Porque Él va a estar en el jardín y va a decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces acá tenemos las dos personas, Adán y Cristo. Adán pecando, Cristo dando vuelta a la historia, dando vuelta a todo esto. Entonces nuevamente vemos la relación tipológica de Adán con Jesús. Bueno, ahora vamos a ver, hablamos de la alianza abrámica, pero también Cristo es un nuevo Isaac. Isaac también es figura de Cristo. Acá creo que se ve más claramente, ¿no es cierto? Por la historia y el pedido que le hace Yahvé a Abraham de sacrificar a su hijo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a profundizar esto. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando se habla de Abraham, Dios le dice, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Así está en el Génesis. Bueno, si vamos al Evangelio, en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1:1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Acá ya lo está mencionando a Jesús como hijo de Abraham. ¿Y quién es el hijo de Abraham? Isaac. Acá vemos la tipología, Isaac y Jesús. Y ahora vamos a ver un poquito de la intertextualidad, porque solamente en el bautismo de Jesús, en Mateo 3:17, dice, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hijo amado. Hijo amado solamente aparece ahí en el Génesis cuando le dice Yahvé, toma a tu hijo único, el que tanto amas. Ahí está. El hijo de Abraham es el que tanto amas. Y acá Jesús va a decir el bautismo, mi hijo amado. Ahí está. Es lo mismo de Isaac. Además le dice, en otro pasaje Juan va a decir, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y acá nuevamente aparece que Yahvé le dice, toma a tu hijo único. Entonces las palabras amado y único en el Nuevo Testamento se vinculan con estas palabras que Yahvé le dice a Abraham. Entonces, esto que ocurre con el sacrificio que le pide Yahvé a Abraham, de que sacrifica a su hijo Isaac, fíjense que es una figura, pero única de lo que va a ser la pasión de nuestro Señor, de llevarlo al altar, ofrecerlo. Esto que es también una especie de anticipo, como diríamos, una especie de ensayo de lo que después Jesucristo va a llevar a su plenitud. Él sí va a ser sacrificado, él sí va a ser derramada su sangre. Aquí no, acá se va a hacer toda la parte previa del ritual, del sacrificio, de llevar ir al lugar, llevar la leña. Parece que Isaac ya no era un niño, sino que era un muchacho grande, era ya casi un
joven casi hombre, porque carga la leña. ¿Eh? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y curiosamente, lo que les llamó poderosamente la atención a los padres de la iglesia, que Isaac le dice, pero la víctima y el cordero, lo que vamos a sacrificar, ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Después aparece, ¿no? Enredado con los cuernos, un cordero, no recuerdo, sí, creo que un cordero, aparece la víctima que va a ser sacrificada, profética, donde Abraham dice, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Fíjense qué divina profecía. Nosotros sabemos cuál va a ser el cordero que va a ser sacrificado. Pero precisamente cuando decimos que en el Antiguo Testamento aparecen figuras de lo que van a alcanzar su plenitud en el Nuevo, acá tenemos una radiante. Abraham dice, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Y sabemos que ese cordero va a ser Jesucristo, provisto por Dios en el sacrificio, en la cruz. Bueno, entonces, vamos a la siguiente fotos. Bueno, también vamos a ver en Moisés el tipo de Cristo también. Va a haber una relación tipológica de Moisés y Cristo. Por eso vamos a decir que Cristo es un nuevo Moisés. Es un nuevo Moisés en un montón de significados. Y acá, en el tema de Moisés, es como que estallan las vinculaciones, ¿no es cierto? Hay una sinfonía de vinculaciones de Moisés y Cristo a través de la tipología. Bueno, a ver, nosotros vemos, la iglesia, digamos, siempre dice que la iglesia es peregrina, y siempre se compara con el pueblo de Israel en el Éxodo. El pueblo de Israel, deambulando, peregrinando por el desierto en busca de la tierra prometida, es un poco figura del pueblo de Dios, su iglesia, peregrinando en la tierra hacia la patria celestial. Entonces nosotros también estamos en una especie de éxodo, estamos yendo hacia nuestro destino celestial. Y así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, nosotros también tenemos nuestro paso por el agua. Jesús es bautizado, pasa por el agua, el río Jordán, y nosotros también pasamos por el agua del bautismo, al igual que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. El pueblo de Israel va a estar 40 años en el desierto. Jesús va a pasar 40 días en el desierto. También va a ser tentado. Moisés recibió la ley. En el monte Sinaí recibió las tablas de la ley. Jesús, en el monte de las bienaventuranzas, también en un monte, nos va a dar la nueva ley. En el Evangelio Él va a dar los nuevos mandamientos según como dijimos, yo recién lo mencioné. Bueno, Él va a dar también la nueva ley, esos mandamientos que Él da. Bueno,
También hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Moisés vive una transfiguración. Dice que se le ilumina el rostro, ¿no? El pueblo lo ve transfigurado. Es cuando le pide que hable él con Yahvé. Jesús también se va a transfigurar, al igual que Moisés. Acá viene otra figura fundamental, el maná. Yahvé calma el hambre material, el hambre físico del pueblo de Israel, enviándole el maná, ese pan bajado del cielo. Jesús va a decir, yo soy el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus antepasados, que comieron y murieron. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan tendrá vida eterna. Entonces acá vemos cómo Moisés interviene, es intermediario entre el pueblo que tiene hambre y Yahvé, le pide a Yahvé y Yahvé les manda el maná y los alimenta. Jesús, intermediario de la humanidad con Dios, también nos va a dar el pan de vida, el pan de vida. Bueno, y acá vamos al elemento central. Así como vimos que había alianzas en el Antiguo Testamento, varias alianzas. Después, si quieren, las podemos estudiar cada una en su detalle, en su contexto, pero todas esas alianzas del Antiguo Testamento van a ser prefiguraciones, anticipos, promesas de la nueva alianza, de la alianza definitiva, de la alianza nueva y eterna, nos va a decir Jesús. Entonces teníamos la alianza nueva y eterna. Bueno, acá tenemos también una promesa, un anticipo, una tipología de lo que fue la Pascua judía. La Pascua judía. Si prestamos atención vamos a ver que en la Pascua judía Yahvé le dice, tomarás un cordero, lo prepararás de determinada manera, con hierbas, no le quebrarás los huesos, lo cocinarás, lo comerán de determinada manera. Dios le da un montón de indicaciones para celebrar la Pascua judía, que los judíos van a celebrar siempre, la van a conmemorar y la van a vincular fundamentalmente con la liberación de la esclavitud. La Pascua judía comienza, la liberación de la esclavitud comienza con la Pascua judía en la que ellos comen el cordero pascual. Ese cordero con cuya sangre deben marcar los dinteles de las puertas para que el ángel exterminador pase y no mate a los judíos, a los primogénitos judíos. Ellos, los judíos, se amparan en la sangre del cordero, viven por la sangre del cordero, salvan la vida por la sangre del cordero. Bueno, qué imagen tan hermosa y maravillosa que nosotros los cristianos también nos amparamos, nos salvamos, los limpiamos, nos redimimos también en la sangre del cordero, de nuestro cordero sacrificado. Y al que al igual que ellos comen el cordero, nosotros también comemos el cordero. Bueno, acá vemos cómo esa Pascua, descripta de modo ritual, que va a ser celebrada permanentemente por los judíos, esa Pascua es figura de la Pascua cristiana, de la verdadera Pascua cristiana. Jesús se reúne con los discípulos para celebrar la Pascua. O sea, él tenía muy en cuenta todo esto del cordero, de la sangre de los dinteles que salvaba de la vida. Bueno, entonces fíjense que la Pascua cristiana es exactamente la Pascua judía, pero llevada a su plenitud.
Eso que se esboza, que se promete, que se describe de un modo, diríamos, simbólico en la Pascua judía, va a alcanzar su máxima expresión, va a alcanzar su verdadero, definitivo y eterno sentido en la Pascua cristiana, con todo lo que hace. Habíamos dicho que nosotros celebramos el triduo pascual, va todo íntimamente unido y ninguno se explica sin el otro. Pasión, última cena, celebración de la alianza en la última cena, pasión, y muerte y resurrección. Está todo unido. Bueno, a ver, ¿dónde estaba lo que venía? Vamos a ir directamente a esto. Bueno, también David va a ser figura de Cristo. Es con David que aparece por primera vez la expresión del ungido. Los reyes eran ungidos. Y la promesa mesiánica de Cristo como rey va a partir de David. Por eso es que también a Jesús lo identificaban como el hijo de David, descendiente de David. David entonces es prefigura de Cristo. La tipología vincula a David con Cristo. Vamos a ver algunos elementos. Bueno, Jesús también es ungido al mismo tiempo que lo fue David. ¿Cuándo fue ungido en el Jordán? Por Juan el Bautista, que era levita. Era, digamos, de la familia de los sacerdotes. El padre de Juan el Bautista era sacerdote del templo de Jerusalén. Bueno, en Marcos va a decir, es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios. Y Jesús, una vez que es ungido, comienza a predicar el reino. Del mismo modo que David también es ungido, ¿no es cierto?, para iniciar su reinado. Bueno, a David el Señor le dice que le ha anunciado que Él mismo le hará una casa. La casa es el templo. Como constructor del templo, Jesús es presentado en Juan 2.1, cuando dicen, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Acá tenemos la reconstrucción del templo. Jesús dice, Él va a reconstruir el templo, que es su cuerpo. Y acá vemos la relación con lo prometido a David. El Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa, le dice el profeta. Sí, cuando hayas llegado al término de 3 días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré tu realeza. Habla de que un descendiente será elevado. Jesucristo, nuestro Señor, va a ser elevado al tercer día. Esta elevación en la cruz tiene mucho simbolismo y mucho contenido. También va a decir, así como se elevó la serpiente y eran curados, esa serpiente de bronce que Yahvé le mandó a construir a Moisés, Jesús también se va a identificar con eso y va a decir, cuando yo sea elevado, también serán curados mirándome, contemplándome, adorándome en esa escena.
en esa presencia de la cruz. Bueno, dice que Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real, siempre su trono real. Y vamos a ver que en los evangelios va a decir que Jesús va a establecer un reino para siempre, para siempre. Cuando le dice a Pedro que sobre él, sobre esta piedra, fundará su iglesia, le dice que el Hades no prevalecerá sobre ella. O sea, su iglesia va a ser para siempre. El infierno no va a prevalecer sobre la iglesia nunca va a ser destruida, digamos, desaparecidas. Y además, le dice a David que seré un padre para él y él será para mí un hijo. Ese descendiente que le promete Dios a David, le dice que él va a ser un padre y él será para mí un hijo. Bueno, no tenemos que hablar mucho para ver que siempre Jesús habla de su Padre, mi Padre, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, y el Padre le dice, este es mi Hijo bien amado en el bautismo, la relación filial de Padre e Hijo, de entre Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor, esa relación filial, bueno, está más que expresada, más que esbozada, más que vivida. Jesús le hablaba a Dios como su Padre. Nunca nos olvidemos que cuando Jesús siempre oraba, fundamentalmente de noche, y los discípulos se acercan y dicen, enséñanos a orar como lo haces tú, y ahí Jesús les entrega el Padre Nuestro. Le dice, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, esta relación de padre-hijo ya está entonces prefigurada en lo que Yahvé le dice a David, que un descendiente suyo va a ser un hijo, que esa descendencia va a ser eterna, que es su iglesia, que siempre va a haber un rey, hijo, descendiente de la casa de él. Eso se cumple claramente en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a la nueva alianza. No voy a poner el cartelito que dice nueva alianza, vamos a abreviar, porque llegamos al momento cúlmine, al momento esencial, al inicio del momento histórico, al más importante, al más trascendente y al que da nombre al Evangelio. Al Evangelio lo tenemos que llamar como el libro de la nueva alianza. Bueno, ¿cuándo se anuncia esa nueva alianza? ¿Cuándo se constituye? ¿Cuándo se formaliza? ¿Cuándo se realiza? Bueno, en la última cena. En la última cena, Jesús reúne a sus discípulos, a los que él eligió para continuar difundiendo su mensaje, para que su acción salvadora se continuara a través de ellos. Jesús tuvo una clara voluntad de dejar una organización humana y divina, porque él la fundó, de hombres que usaran sus manos, su boca, su mente para transmitir el mensaje de él, para que Cristo viviera en ellos a través de ellos y se alimentaran de él. Bueno, acá entonces tenemos en la última cena esta imagen hermosa de Jesús anunciando esta nueva alianza. Vamos a ver cómo está anunciado esto. Bueno, vamos a los evangelios ahora. Y dice así, todo en un marco, digamos, pascual. Él manda a sus discípulos a buscar un lugar para celebrar la Pascua. La Pascua. Y dice así, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo,
esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Bueno, debe llenarnos de emoción, ¿eh? Todo lo prefigurado en el Antiguo Testamento, el Cordero, la Pascua, el Mesías, el mensaje de salvación, todo alcanza su máxima plenitud en este momento. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Esto obviamente se vincula con la muerte en la cruz, donde ahí vemos que se derrama la sangre. Entonces, esta nueva alianza es la que nosotros somos hijos de esa alianza. Por esa nueva alianza nosotros restablecemos el vínculo con Dios. Acá se ve cómo la alianza amplía los lazos de parentesco. Acá Jesús intercede y con su muerte en la cruz nos vuelve a ser hijos de Dios. Por eso yo les decía que en nuestras misas, después de la consagración, en la presencia ya de Cristo en su cuerpo y en su sangre, en el sacramento, en el divino sacramento, nosotros después nos atrevemos a decir Padre Nuestro y decimos el Padre Nuestro, la misma oración que Jesús nos enseñó, porque es gracias a esta nueva alianza que podemos sentirnos hijos. Ahora, es más fácil creer en Dios que creernos verdaderamente en su amor, sentir verdaderamente la intensidad de todo su amor. Eso ya nos cuesta un poco más. Pero a medida que vamos creciendo, seguramente lo vamos percibiendo de un modo mejor. Bueno, ahora vamos a ver entonces, después de esto de la alianza, vamos a ver esto. Porque esto lo va a decir San Pablo, esto lo va a decir San Pablo. Y va a hablar de la promesa o juramento, ¿no? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo diciendo, sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Nosotros habíamos dicho que los judíos en general no creen en la vida después de la muerte. Para ellos la continuación de la vida después de la muerte está a través de la descendencia. Por eso le promete la descendencia. Entonces la tranquilidad de Abraham es que Dios le promete que va a ser una descendencia numerosa. Su vida va a estar garantizada por esa promesa de la descendencia. Bien, los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos. Y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. Si nosotros, esto está dicho en la carta a los Hebreos, que creo que comenté la vez pasada. La carta a los Hebreos es una carta que hace mucha relación a toda la liturgia judía. Y esto es porque un gran número de los integrantes de la primera comunidad de Jerusalén, la primera comunidad cristiana de Jerusalén, estaba integrada por algunos que habían sido sacerdotes judíos, que ofrecían los sacrificios judíos, los corderos, participaban de toda la liturgia judía. Bueno, varios de esos sacerdotes judíos descubren a Cristo, se hacen cristianos, pero claro, el costo de ellos fue terrible. Fueron echados del templo,
se confiscaron todos sus bienes, quedaron sin trabajo, sin fuente de ingresos, sin nada. Y entonces San Pablo, ahora entendemos por qué San Pablo les va a decir que han sido consagrados en un orden superior, en un orden sacerdotal superior al de Aarón. Y por eso va a mencionar a Melquisedec. Les va a decir, ustedes son sacerdotes de la orden de Melquisedec. Todos los sacerdotes cristianos son consagrados en la orden de Melquisedec. Y por eso vamos a ver en esta carta a los hebreos que San Pablo va a hacer va a usar casualmente también la tipología del ritual judío con el ritual cristiano, con la Pascua cristiana. A ver, ¿se acuerdan que en el Génesis, cuando Dios los echa del paraíso, pone 2 querubines a la entrada? ¿Se acuerdan de esos 2 querubines? Bueno, ¿dónde van a reaparecer esos querubines? Cuando Dios le ordena a Moisés cómo construir el templo, le da las medidas, las dimensiones, todo lo que tiene que hacer, y le dice que tiene que colocar 2 querubines a la entrada del Santo de los Santos, o del Santísimo. En ese Santísimo, que una sola vez entraba el sumo sacerdote con la sangre del chivo expiatorio, una sola vez entraba ese santo de los santos. Habíamos dicho que no tienen superlativo los judíos en su idioma, entonces ellos no tienen la expresión santísimo, entonces dicen santo de los santos. Bueno, el sumo sacerdote una vez al año pasaba el velo que separaba al santo de los santos, llevando la sangre del chivo expiatorio. Bueno, ahora vamos a ver que en la carta a los hebreos, San Pablo va a decir que Jesucristo, como sumo sacerdote, sumo, auténtico y el más grande de todos los sumos sacerdotes, va a entrar al Santísimo rasgando el velo, ese velo que se rasga cuando muere en la cruz, está en el Evangelio, cuando él muere en la cruz se rasga el velo del templo. Él lo va a rasgar, va a separar y va a entrar a ese Santísimo ya no con la sangre del chivo expiatorio, sino con su propia sangre, que era la única que tenía el poder de perdonar los pecados. Bueno, yo después les voy a entregar una imagen, dibujitos de cómo era el templo de los judíos, con todos los elementos fundamentales que tenía, porque es muy importante para seguir el contenido de la carta a los hebreos y todo este tema. Es muy importante ver una imagen de ese templo. Bueno, entonces, la nueva alianza, esto... Juan Carlos. Sí, ¿ya estamos con tiempo? Van a ser las 8:30. Uy, no, bueno, por favor, no cortemos acá. Si quieren, yo les mando cómo siguen las filminas y sí, por favor, cerrémoslo. Yo me olvido. Perfectamente, con mucho gusto, continuar la próxima oportunidad con este tema y ampliarlo, desarrollarlo como vos te guste. Si no les parece mal, yo preferiría, no falta mucho, digamos, desde el punto de vista de lo conceptual, sería importante que si ustedes quieren durante la semana, todos releemos la carta a los hebreos. Yo les mando filminas donde San Pablo destaca, les mando esto del templo para ir releyendo. Una cosa más práctica, más sencilla al mismo tiempo para todos. Te hago caso, leemos la carta. A los hebreos. Y el próximo viernes terminás vos este tema, en vez de tomar la palabra. Me parece más simple. No es por excusarme, ojo. No, ¿saben qué? Les cuento una cosa. A ver, yo tengo un pequeño plan. A ver, y ustedes son, digamos, integran, digamos, este plan, si es que están de acuerdo.
esta mirada de toda la Biblia a raíz de las alianzas y culminando con la alianza nueva y eterna, también hay otra visión de ver toda la Biblia haciendo eje en otros aspectos. Es decir, también todo es importante, pero un repaso desde el Génesis hasta el Apocalipsis y ver cómo todos los libros, todos los grandes acontecimientos son las cuencas de un gran collar y están todas enlazadas, eso también en una sola. Y después de estas dos presentaciones de toda la Biblia a partir de la Alianza y la próxima vez que me toque de toda la Biblia con esta nueva visión, después sí, esto tomado como introducción a la Sagrada Escritura, después empezar despacito a recorrer toda la Biblia, desde, digamos, recorrer toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ya en detalle, en un montón de pasos. Te cuento una cosa, vos, fíjate cómo esto de la intertextualidad, ¿no? Vos mencionaste, todavía no estaba el pueblo de Israel, lo dijiste en algún momento, no sé si en el diluvio, en Moisés, en Abraham, vos dijiste, todavía no está el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Te acordás que lo dijiste? Sí. Bueno, casualmente, cuando veamos cómo se va desarrollando, desde el punto de vista teológico, es importante fijar un concepto para decir, bueno, a partir de acá podemos decir que existe más o menos el pueblo de Israel, desde un punto de vista teológico. Porque desde el punto de vista histórico, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿desde cuándo existe el pueblo argentino? Bueno, podemos decir, bueno, el pueblo argentino comenzó a prefigurarse con pueblos originarios y cuando llegaron los españoles empezó a armar algo. Pero ya estaba el pueblo argentino con esa identidad. No, pero después vino, se fue armando las provincias, se fueron armando los caudillos, y después, bueno, vino la Revolución de Mayo. Y bueno, y la Revolución de Mayo tomamos como el nacimiento, y bueno, pero todavía no, porque había, bueno, y el 9 de julio, y después vino la anarquía, y bueno, o la Constitución, cuando se hace la Constitución. No, para Hay un mí montón. nace el 25 de mayo, para mí no Está duda. bien, pero desde un montón de perspectivas podemos tomar distintos elementos, ¿no es cierto? Sí. Podemos tomar distintos elementos. Podría ocurrir, mirá, podría ocurrir que mañana se hace el gran acuerdo, surgen grandes líderes políticos y dicen, muchachos, ¿qué estamos haciendo con la República? Y surge y se produce una gran unidad nacional y un gran fervor y qué sé yo, y de repente dicen, bueno, miren, todo lo anterior fue el nacimiento, pero ahora tenemos conciencia de que somos libres, ahora somos conciencia de que tenemos un nacimiento heroico, que tenemos héroes maravillosos, pero ahora lo vamos a vivir en plenitud, lo vamos a llevar a la práctica, vamos a vivir como hermanos, vamos a honrar todo lo que hemos recibido y vamos a dejar de lado todas las revoluciones, los no cumplimientos, ¿te das cuenta? Y podría surgir como un nuevo, pero bueno, no quiero adelantarme. Si les parece, concluimos, no queda mucho de esto. Si les parece, lo redondeamos durante la semana y la semana que viene arranco con un nuevo concepto de la totalidad de la Biblia. ¿Les parece? Bueno, ¿seguirías vos o querés ya dejarlo para tu turno? Como vos quieras. No, eso lo deciden ustedes cuando venga mi turno, no sé, eso lo deciden No, no, ustedes. porque si es Pero, así, yo pensé que era terminar esto, pero si es así, lo podemos dejar para tu turno. claro, Porque total claro. vas a seguir todo el año con esto. Si me dejan, Básicamente. No, si no es se aburren. totalmente libre de Lo bueno, elección. sí, lo bueno es que acá no me pueden tirar tomatazos de verdad, me pueden tirar tomates virtuales a lo sumo. Algunas O reacciones. No, apagan la no, pantalla y pero no, listo. al contrario, te tiramos con buenas reacciones. Bueno, bueno. Buenas, Excelente, buenas. excelente. Bueno, Bueno, yo, chicos, sí, ya son 8:30 hoy. por favor, gracias. Sí. No sé si usted quiere agregar algo, Fernando. No. La verdad, muy interesante leer la carta a los hebreos y bueno, Bueno, quedamos en eso. Vamos a leer la carta. Evidentemente todo cristiano visualiza un poco todo esto que vos decías. Yo siempre que leía la vida de Isaac pensaba Claro, lo mismo, claro. de que era algo similar a la vida de Jesús. También cuando uno celebra la Pascua, eso, bueno, ya como cristianos
lo tenemos bastante claro, ¿no? La Sí, Pascua, evidentemente, es prefigura de Cristo, el Cordero de Dios, ¿no? sí, Evidentemente, la sangre en el dintel, la sangre de Cristo que nos santifica, esos son claro, parámetros esenciales de nuestra fe, que como decís bien vos, los judíos no pueden percibir porque no creen en Jesús. claro, claro. Y la verdad que es muy interesante porque vos ampliaste mucho. Inclusive un detalle que a mí me llamó la atención fue cuando vos comentaste la transfiguración de Cristo y la analogía de la transfiguración de Moisés. Yo nunca había pensado en esa analogía. La verdad que es cierto, Moisés dice que le brillaba el rostro y le pusieron un velo. Y nunca pensé que había una correlación. Pero ahora me di cuenta que es verdad, que hay una correlación. Por ejemplo, vos diste varias puntadas en esos temas así, digamos, muy interesantes. En fin, digamos, la esperanza nuestra está toda puesta en Cristo, ¿no? Bueno, bueno, la verdad que es muy bueno el tema, muy bien desarrollado. Evidentemente es un temazo. Y es casi la razón de ser de Cristo, de la Biblia y de toda nuestra fe, ¿no? Porque si entendemos esto bien, y yo lo que pediría al Espíritu Santo que todo esto lo revele, porque además de que vos podés contar las similitudes, tiene que haber una revelación espiritual íntima de cada uno. Claro. Bueno, por eso voy a hacer una pequeña oración de cierre y te agradezco mucho todo lo que hiciste por nosotros hoy. Y lo que vas a seguir haciendo. Tenés mucha tarea para lograr. Bueno, Señor Jesús, gracias por este encuentro. Gracias por las hermosas palabras de Juan Carlos, Señor. Por el amor, por el esfuerzo, que tu Espíritu Santo lo premie, Señor, y nos ilumine, porque más allá de las palabras y los conceptos, evidentemente es sumamente necesario que el Espíritu Santo nos revele la verdad, nos revele la esencialidad de Cristo, el perfume, la gloria de Jesús en nosotros, más allá de la concordancia, de la temática, de la lógica, de los conceptos, está también el espíritu de los conceptos, la fuerza de esa sangre derramada, está la gloria eterna, la resurrección gloriosa que no nos entra en la cabeza mentalmente, porque los judíos ni siquiera creen en eso, pero que nosotros esperamos con fervor algún día estar contigo. Y que creemos que aquellos que mueren están gozando en este momento, o seguramente van a gozar eternamente contigo. Gracias por todo, Señor, y revélanos, Señor, revélanos fuertemente todo esto que es lo esencial de nuestra vida cristiana. Te agradecemos mucho, Señor, bendigo muy especialmente a Fernando, a Juan Carlos, bendigo también mi vida para que podamos ser hombres de Cristo, hombres de Dios y transmitir estas verdades para tu gloria. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y perdona todas nuestras faltas y pecados. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Chicos, un Muy bien. gusto. Que Dios los Gracias, bendiga. Juan Carlos. Buenas noches, buen descanso. Chao, Juan Carlos. Chao, Valentina. Chao, gracias, gracias. La Chao. semana que viene me Buenas toca a noches. mí, la semana que Perfecto. viene. Semana que viene, Bueno, a descanso. y si les parece, yo les mando estas filminas como recordatorio. Mandala porque yo las estuve mando todas. haciendo Bueno, notas y después voy intercalando las filminas. Bueno, y otra cuestión, les mando también el templo, los elementos que tengo discípulos, del manda templo, todo. y por audio les detallo lo que se ve en la imagen. Sí, y escribinos que no, como recordatorio que leamos Hebreos, porque por ahí después en el ajetreo Y de la vamos a semana leer se nos Hebreo olvida. también. Bueno, igual les digo una cosa, en las filminas que yo les mando hay bastantes partes de la carta de los Hebreos vinculadas fundamentalmente con la nueva alianza. O sea, si
A ver, por ahí, si leen todos los hebreos es bueno, pero si leen también solo a los efectos de lo que vimos hoy, con las filminas que les mando de la carta a los hebreos ya está, porque ahí está el tema de la Tema nueva central. alianza. Tema central. Claro. Y ahora se explica por qué San Pablo va a tomar la figura de Melquisedec, va a tomar, porque estos sacerdotes, imagínate que ellos por la Biblia estaban designados por Dios para sacrificar en honor a Dios. Y ahora perdieron todo, quedaron como delincuentes y seguidores de un reo condenado. Eso fue terrible. Bueno, Chao. chao, gracias, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, chao, chao. Chao, Alejandro. Chao, Juan Chao, Carlos. Fernando. Chao, suerte, suerte. Buen fin de, buen fin de.